institución educación alternativa hayukan wa peqinchkaraki hayukama aruskip tañani wa educación toqita kamaqa toqtañani hilata licenciado máster waliki por tani waitaja ma aski urupan aron tañani hayalla hermano Hayalla hilata Isaac Urachi mamani kuna makistasa chakasa humakilahasta haykut kanu ingenia humara waski waliaski wa hilata Isaac aron tayani ka kena de radio San Gabriel iskayakista hayukan karusa Masuru chakasa cumpleaños señane sea Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel B uko mamaran pokot awera kim satunka kim sakal kumarane khapharakto kotka masuru que wali punchayo tkhalaki danza sector central autoridad de exportación baraki humaki falta ya tajila acá no hay una escaraquiat que tiene que pachar utkana te ko dias nia tukuya nyam pe heus sasa ya te apharekit ko tan por tan baharak tu kamberosa hilata Nelson humahan chita kama director hayukama waliat khatta hilar kitawa kun ham semana ka kwa na asip tahilana kuya kana casa aninia sa primaria secundario como wawana campeja ya alternativa hilir hilana camp a ver marcar ya tiere kinyan kun hamara ki paches wal hilana casa ni sum yatita kara kiteja kwa educación alternativa toqueta chikasu kabo hilata Isaac na ila pajo intentando wasema sema sata Matio hilata Nelson haipu school sata uthan kwa uka chakhiu seswa uka simahan haipu school kwa sema kwa sema educación alternativa hayu comunidad y especial que ley 070 tampoco estaba hilata Isaac con teja hisnawa con una estructura de propia autoridad. Utjiwan Chitorasana, ma viceministro de Educación Alternativa y Especial, Ukamara que Utjaraki subdirección de dirección departamental, hasta lo que se educa Kutaipin Utjaraki una autoridad con sus propios técnicos. Hay un que educación alternativa que tocan Chikasa kaukira na kasani bachiller tuk tawaya porque hanuka kunhamat sklang tawaya pasanyane kunay mana ka kawis pa huwakche su niya sahib khe hanuka wal khahirat kulika paneko kolkut kharagit hayukut saita khe au kistai kasa hayukana ka hirana kulika na karona na ka tok tapta kunante kha pokta phanya pa 18 años ukat nairaro pero kaukira na kai wawani chi señal hanuka kha huwakche kidas chi families mantenchi kuna karoha 15 años tu khara tok tadara ki hirata Isaac kuna khanis kurus mantik panaga igual que kana que tokapja panaga lo yatista apja chicas voltat hirat kuya kana ka kur hitak taskalaki señane ka educación alternativa que tokenja market concurrencia entiende ya patak satawa educación especializados básicos complementarios como intentado kotja ka primaria secundaria hay como mamaranja pa curso vence prejilata Isaac cuando era kurja makan sema hania kopashpakiu Ukamara kiwa utjaraki carreras técnicas ukatja kaukina kai kana nakaj pollo chukun yatchaptja komana kiwa ka pita yatchaptja akaja chokenero extranjero kiwa ka carrera agropecuaria hayukampi ukatja manqapayan yatchaptja gastronomía hayukomintawa hay varias cientistas para que la rato coja carrera y mala hay con intentar que con funcionarios públicos o cuando cada quien o cuando cada que toca para esto chicas que carrera técnica chicas chica marawa hilata Isaac 6 meses señalani 500 horas académicas cuando creo salgatas que aquí técnico auxiliar con beja 1000 horas académicas como ahora aquí con intentar ya canto no aquí técnico auxiliar cuando título técnico medio ma coja título jiwa con teja hilata ministro viceministro un poco firmante de que título yo en taqueja o cuando que pa marawa 2000 horas académicas yatista carreras técnicas hayukan akataki como que yatistas capta manqapayaña hasta chucuña pollera itaña guatacabus deportivos con esto para que chicas que llegan acá más usa ma que el mismo trabajo hilata Isaac que que ma aporte voluntario intentado caja matrícula hayukum intenta 7 máquinas machak máquina nak masuro churo durante que el mismo con ma caja chala halak talakipi kuathuka matrícula con halak talak hayukum que kuna dejana kuruna caja ONG con eso harakiti pero una caja sabtua cosa jaimara están jaimara janela janela suichin alcaldía chulit para trabajo comunal igual por rutrañan hayukum como muy un poco masuro 7 máquinas hayukas churo talaki máquinas rectas o que carreras técnicas o con potencia de que hilata Isaac. Waliki hilata Nelson ma pachao ma qawhamara harak pachma tunkamar sanyani ma kimsa qal khmar ukhahiwa
Bueno, ya ma Culiacán pe aroskiptas. Uka Culiacán más o menos ni aponiwa pescatun ka sohtatun marani pacho. Uka tupa hachak tasiri pe akam siri upa Culiacán, no? Nairija hanina escuelar se auktaika kitkitot se uka. Auktaika se lit asinya uka konamses firm asin ya uka suficiente. Hilana ka uthara ke hilana karo kitere se. Uka hichak na hani sum yatkte uka pamaran sum yatkan kte uka kam wawana ka ut khiyasta hani uka na sum ult asin skirt asin yat khtes. Si ukama ukaja nairja pachan, ¿no? Culiacán con 60 años, señor. Culiacán con jamás quizá hilpacha Culiacán ya te capje, hilana ka utjaraquiche, hanko ma pacha ma Culiacán pues liderazgo ka utjans. Aha ne uka chachana ka taki pacha esa pesire. Hani uma Culiacán uka roch chikeja sirikis ma hani uka chachana ka taki gits a ver con jamás hilpacha Culiacán ka duti hanko hilpacha hilana ka utjaraquis con jamás hilatan el. Chicas, ahora somos historia que gira Isaac, naira pachana caja, aukta y casa, mira que está ahí, nunca cachuquita o suita, como na cautjana, ¿no? Ukama chicas y miro gila. Cuyaquita na gila más es nada casi anda otro 80% de hermanas y un 20% de hermanos, hay como, ¿no? Con una gran realidad, ¿no? Con la teja, como un david utjano, ¿no? Chamaco que sumat hasta también está cambiando la mentalidad, ¿no? Entonces uka Culiacán ka qawqa maranitsa ukaniya tintapqija. Gastunka kim sakal komaranita tintapqi, kawkira de huawita ni que chachasip que huaw pecho con caja 15 años acepta tarakio. Ukat de la katro que ya te casip ni que primera haber ma doñita tuktayewa 76 años bachiller. Cada cama mira y más la que tías esto con jamás ya te justa esto con esa con jamás monta esto porque puse anécdotas cuentaba hilakte sak no mainero si tu na alchina kan estai alchina ka loja estudiamos no uka chane hay la que seña que la chiter la que así hanu ko khuma ejemplo y mala que chhay hayu ko khama na ya estudias ka ko título de bachiller salario suma que ya está así con cato se uka karoja uka alchina ka na uka unika tas khama la que na chaman ya que haría toque esa pese ko kuyaka. Si la abuelita ha podido, yo ¿por qué no puedo estudiar mejor que la abuelita? Ahorita mira, ahorita aquí bachiller toctas hiwa aski una mentalidad muy Culiacán como no. Guarísimo muy pues que en castellano se dice recomendar con ejemplo. Cuando vale que Culiacán no buspaito, ¿no? Cuando te checas a ver al chiste que Culiacán va a ser ahorita dices para no hay moral, ¿no? 72 años bachiller toctas. Maini Culiacán te que no si va kunat Culiacán usted está animarano Bartolina se sabe toquito se utiliza cuachanica acción ruta sin puit cuachak ukat suma aklot inte que ya te gastas a que ser no con Bart con la comunidad la canaja chaja ora que trae carguna no está no ve cuando ves para como Culiacán wakti cuando sum que la tashi fiat se cuando tú actan lo inte que se acap Culiacán que se na chaj gona khilada extra se gona que igual y mira que na chachaste no Cuachawana que giltaba de geosi, cuawana que hachaje, un cuachanaj, chavia te cada que acá tocte hacen abogado que estudias. Por ahí man anécdota que utji hilata Isaac, muy interesante, muy lindo. Me llamaron más revista que la tapja, cuando revista no como anécdota que sutjera que ocupa hispano, jamokta dos hilata Isaac. Ole que licenciado hilata magíster Ukamaujo paja educación alternativa hayuka taipin hilanakar Culiacán akarusiana askaraki hilata magíster ma pachana caja san a cámara señal no currícula educativa o gauchaja maitayatan saskota ma yatichirina caja ma sector sañane hani munapkarakinat kot ma sector ukaja munapjana ukaroja auktaika sarakin walichama pachato kastanites yast ukaroja haisaña wakisispax kunay mana ukata educación ukaja kun hamasa acá inasa La Paz ukaja goma lig mayaki acá Bolivia marcan con educación alternativa ukana khatñan a ver kun hamas quizá a veces comivina que tjaraki con mahilaja kamana a ver acá wakichavina aquí no yatichirina kaja kunatsan haisa pacha si hani yatichirina kan hujapa kiti
ukaja gobierno, Ministerio de Educación jutijkot, ukaro acá ya tichirenaka foqapjañapas, como amuyinaka ya que padres de familia pasa. Ya tichirenaka hanmunkas pa khams amuya pharekin. A ver, ukstato kenakat arstawara kiñane hilata magister licenciado. A ver, Hilata Isaac, educación toquet para la casinaja, ma panca utji. ¿Quién se llevó me queso se Ya. Uka panca chacas amuita esto taqueteja. Tiene que haber cambio permanente, hermano Isaac. Estos días ha aparecido la inteligencia artificial. Y a los chicos, o por lo menos en la educación regular, también en alternativa, cuando vos la tarea entran a GTP, te pueden entregar su tarea en 5 minutos. Como la ciencia avanzaba a tantos pasos gigantes, hermano Isaac, entonces la educación no puede quedar estático, tiene que haber cambios. Yo saludo, por ejemplo, este último hecho que va a haber el Congreso Educativo. Congreso es una caja de federaciones, sindicatos regionales, yo creo que guaquistas pan zapatis chitona. A ver, ya te dicen que a los que trabajas pan kunjama saranda isna, no solamente currícula, sino lo que es toda la malla curricular, lo que es la planificación en el aula, qué cosas se tiene que enseñar, qué contenido se tiene que priorizar. Una caja ya te dicen que a los que tenías para el distrito de Nakana, departamento de La Paz, acá Congreso con los match, amampe, más propuesta, vamos a llevar esquispana. Ojalá ya que la federación, confederación con las como Naira Catawilta Paspana, cuando acá tanta chavina que utjaspana, o que toca a muy taspana que planificación del aula, currícula, malla curricular, cuando suma a muy taspana, a curva que chacada que ukajilata está como nijas que ya da, más imposible que el Ministerio de Educación para que pan que más libros señal. Acá ukajama más avanzar hamsas. Ukaja a muy tatane que peas tanto as que quites con teja la caltiplano ya a muy tan ya taquino más tanja, vayito con el yakaraki, que quiero junto con el señal Santa Cruz Benipando que se ya acá intawera que puede que. Entonces Walispa una educación diversificada de acuerdo a sus necesidades, fundamentalmente regionalmente hablando, en su posición de cosmos inclusive, que es muy importante, ¿no? Bueno, Isaac, yo con acá esquistañas para ya te llegan acá checas acá por ejemplo acá educación alternativa acá es una casita, a ver, utjipi nanaca panca que está de acá propuestas ya, ¿no ve? Ucaroja sigue que tienes que ya para mejoramiento, con jamás didácticamente un pacha con que ya trata es nada. Por ejemplo, educación alternativa de hermano Isaac, Janiwa por cuánto baja agonaro ya te caja escriban porque carita caja utapche, ¿no ve? Sí. Bueno, que está capcha fabrican acá con la mamá con choferov, con la manera de capcha. Ucacha está casa como más pisaros maquetada como acá, ni cuál a mí catam deja, pero señala material na canción de artista, anatas y artista, ucaja, yo conozco pero muy se aprende manipulando, se aprende haciendo, hay como cuando chicas valías que hermano Isaac que me ha propuesto ella, yo siempre comparto, ¿no? Que la educación es una dinámica permanente, cambio permanente tiene que haber, no puede ser estático. Hilata Magister Nelson Nayama Pachaja, reunión de padres de familias, bajo colegio Uncana, directora Cana Esteja, cuando Palino, conocimientos previos, más padres de familias de la Ucanina ya con conocimiento previo, ¿sabes? Kunas conocimiento previo caja Hilata Magister. A ver, ¿ta qué debo checar más conocimiento previo gisto? Por ejemplo, señala acá checar digo aquí caja que le Hilata Isaac, acá es captañancha. A ver, acluraña ta que caja me deja a muchos na pe curjam que ya que lo otra que sea ya que lo otra que sea. Ucacunaje se intentó muy abeja y es conocimiento previo. A muy está a que ya que lo tausos. Chacunjam lo taja a caja complemento a ese conocimiento previo. Hayucao ya ticha abeja ya te cabe Hilata Isaac con conocimiento previo. Ta que de ya ta. No es que estás cero de nada, sino sabes algo. Solamente tienes que complementar con conocimiento que tienen que complementarte. Cuando vas a enseñar a priorizar los conocimientos previos, no es que, por ejemplo, en filosofía, alumno es cero, ¿no? O sea, alumno, nada. Está mal dicho eso, entonces, no, todos tienen conocimiento previo, hermano Isaac. Walike. Hayukama, a ver, Hilata Nelson Hupaja, Ana Aleja Karakiti, Hila Kuyakanaka, Pahu Aliyat Hatat, Kotha. Aneaka educación uksakiraki hanukaha ya áreas tojena katsa ya trata tariki hupaja
A ver, akaruna kanja educación toquet, pero wale hachao para la ñeraki kata akuruna ka una naka yatiapta kata hilata Nelson para hiskanyane ma punto de vista. Hilata magister nanaka akan ma noticiero kan yatiap sasina. Santa Cruz Marcanua yaqa punto ka hilat kuyaka es un otro tema sañane, pero hilata licenciado Jupampeo vamos a compartir. Santa Cruz marcan empresarios, Romo Local, o Camacho, o posesiones. Hay uka hinakao arsosip harakis, así haya kam arsosip. Acuerdo acá en departamento de Santa Cruz ukanja bloqueos de camino, ukana ka utri. La Paz, kuyanaka ya hasta al mandan jaja. Uka kuyanaka ya tata La Paz an bloqueo lorir. Acá Santa Cruz marcan uka kuyanaka bloqueo lor haraki. Upanaka carreteras asfaltadas. Maí saston paquiwa bloqueje, por tanto nanaka empresario nanaka pollonak aljañaptua, carnes waka ichanaka, nanaka achuyap uka ainas ejapjet nanaka empresario. Hani aka hanis karekite kuyanaka han Santa Cruz gar mantan pansas. Entonces, chikaponet kuyanaka yatatatana bloqueire. Uhan Koja hemos ido a trabajar en Santa Cruz Marcar Hachanchiri Chartana. Un punto de vista, Gilata Nelson Magister Humacuale, Uxanagat, Ucampi Hupanaga Untanera Extoco, Ducaja Panaga Kunst Takapacha, acá Kuyanaka Yatata, si bloquear, Sasaya, Upanaga Arfusipre. Chacasa y la Texaco, Wali Lupcayán, ¿no? A ver, ya se listo, migración permanente. De país a país, por ejemplo, yo te quiero comentar antes de hablar de ese tema, el tema Argentina. Yeah. En Argentina por lo menos hay 6 millones de bolivianos radicando en Argentina en los 26 provincias. Yo tuve la oportunidad de estar en Jujuy y he visto ahí, por ejemplo, Jujuy es la mitad Bolivia, sí. Porque ahí tenemos la zafra, las empresas grandes, cosa que el gauchito no quiere trabajar pues ahí. El boliviano está en la agricultura, está en la construcción, está en la costura. Y muchos hermanos bolivianos han empezado a crecer, ya tienen su propio territorio, unas 5, 10, 20, 30 hectáreas. Muchos constructores ya son empresarios, muchos costureros también son empresarios, otros todavía negra, pero muchos empresarios. Entonces es una interesante fusión de estas migraciones boligaucho. O sea, se sienten bolivianos, tienen un sentimiento boliviano, pero también se sienten gauchos, pero ahí ya se denominan boligauchos, los que ya nacen ahí, ¿no? Ahora en Santa Cruz es lo mismo, o sea, la migración, digamos, de aquí de La Paz, Oruro, Potosí, por falta de condiciones, particularmente el tema climatológico, da, digamos, la situación de irte allá a trabajar. Si ya eres ahí, pues cambacoya, como decimos, ¿no? Sí. Es cambacoya, es mezcladito. Inclusive otros collas ya se creen más camba que el camba inclusive. Y bueno, entonces hay una situación que nace ahí, es que es interesante, el tema de discriminación hacia el propio hermano. Que sos colla, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, ahora lo que hay que asumir es esto. Nosotros, particularmente la cultura aymara es pues por lógica, diría yo, por tradición, es revolucionario. No es una cultura conformista. O sea, no, es como los judíos van donde estén, son gente que ha hecho plata. La aymara es lo mismo, donde se va, ahí se hace su casita de piso. Si vamos pues, a Pando, por ejemplo, en la calle La Paz, pues, todas las casas de piso es de los collas. En Santa Cruz lo mismo, o sea, en Bendi lo mismo. Entonces, el aymara, donde va, implanta su cultura. Por ejemplo, la entrada interesante en Santa Cruz, lo que es la morenada, los residentes de La Paz. O sea, no pierde su cultura, mantiene su tradición, es lo más importante, ¿no? Entonces, es parte de su lógica de la vida, hermano Isaac, que ellos empiezan a estar en descontento en muchas cosas, cuestionan un modelo, pues obviamente entran con bloqueo de caminos y demás cosas. Por ejemplo, los hermanos quechuas es distinto, los hermanos quechuas son conformistas. Si revisamos la historia, hermano Isaac, es mucho lo que estoy diciendo y algún quechua me dirá, pero ¿qué te pasa? A ver, si revisamos la historia, vamos a poder encontrar muy pocos líderes revolucionarios quechuas, muy pocos. No es que digo que no hay, pero muy pocos. Pero en Aymara, si revisamos, muchísima gente, ¿no? Algún hermano alguna vez decía, por ejemplo, ¿qué le dices al hijo mayor de quechua, curahuahua? ¿Qué quiere decir? Hijo de cura. Y ellos han aceptado, por ejemplo, esa lógica.
Entonces, así cosas como esa podemos comentar lo que pasa en Santa Cruz. Entonces, esta migración del altiplano hacia el oriente, pasa eso, y con donde vamos, nos vamos con todo, y así asumimos, y el Aymara siempre va a ser cuestionador a todo el sistema. Y si no están de acuerdo, van a salir a hacer la revolución correspondiente, y eso está manifestado en varios componentes, como bloqueo de caminos, huelgas de hambre, luchas sociales, marchas, etcétera, etcétera. Hilakuya ganaka chicas ukamawa xatoqeta saskayatanwa licenciado Magister Nelson Hupahwali yatkhatataraki haniu educación toqet yat ukataki yatkatatakit sin ukatpi huasaha arstayraktan kan kunham sumaha upani amakisa nos ha compartido señor a ver kunhamos Jujuy kaisa Argentina marcanja Hilata Nelson un poquitito naron ustarakitas pamahu kampacha Jujuy a ver acá bolivianos ukaxan muni no bolivianos inas aymaranaka yaqanakasa irna qrib khatasay ukama ukata ukahakas pacha ukat khayan hank aquí yast ukama boliviano ha por lo que es trabajador munatas pate munatat Jujuy kaukanaka Argentina Tapacha, Argentina, Brasil, España. Boliviano tiene dos componentes, hermano. Primero es trabajador y segundo es honesto. Ukapaya enseñan dos componentes. Ukapaya wali hakachakasa munaya sisto munaya sepre. Entonces, por ejemplo, en Jujuy, hermano, a ver, Isaac, si tú te vas en este mes, hoy estamos en el mes de Pacha, ¿no ves? La creencia a la Pachamama es mucho más que aquí, inclusive en Jujuy. ¿Sí? Entonces, todo el mes es mes de la Pacha. Y como nuestro, por eso, como te repito, ¿no ves? El boliviano se traslada con todos sus quehaceres, no se adapta fácil a otra cultura en cualquier lugar. Más bien, ellos implantamos nuestra cultura. Es como que cargado su cultura se va. Se va, cargado su cultura se va, y donde está se implanta. Entonces ahí debe estar su morenada, su señal, lo que es, ¿no? Kunati makana hakan ukamay sarawak. Ukama, por ejemplo, Jujuy cuando Hilata Hilpacha Utjanua, hermanos de Potosí. Por ejemplo, Tinco bailan espectacular, hermano. Hemos hecho ahí una entrada de la comunidad boliviana. Teníamos como 30 comparsas. Harto caporal, son amantes del caporal, ¿no? Las chicas sobre todo mueven, interesante. Y es algo muy peculiar lo que es nuestra cultura. Lo más interesante es que no perdemos la identidad donde estemos. Eso es muy fundamental. Y creo que también la educación tiene que entender ese componente, Isaac. Por eso para mí es muy fundamental, por ejemplo, en nuestro propio idioma, el aymara. Y ya te canchaban de la gata kunas la raza. Creo castellano, creo inglés, obviamente, ¿no? Ukama waliki hila kuyaganaka kamsaptas inas hanina ukyat kayat inas chaja hilata isak sapakut hawilt anisman uka hilatan uka hukam pe alhayistas pasas sirina kas utkarakiu no kom hilanaka hawilt ane khrid kot hanchak mayan pe hawilt anims a ver hilata kuyaka mahuka pacha suitita radin ya tiabina kapam pe anyan kot ha hilata Nelson hupam aruski paske kire kinyene yakanakatsa. Vamos con tanda publicitaria. Los que están licenciado Magister Nelson Gorachi Mamani Jupampe Jupaja Irpiriwa director Hayu Kamawa ma acá Centro de Educación Alternativa con Irpaltaskaraki Jupaja a ver kunhamsa mucha experiencia mucha trayectoria Hayu Kama ya está Jupaja Jupanutheraki Hilata Magister licenciado Saskaya Tanwa Jujuy Kaisa Argentina Marcanja wale pone aksata bolivianos ukanakaja sarjapje ukat hankaki wayasta utastasipje hankaki ukanja y kunay luraña wakischi yapucheña wakis uywachaña hanukaja emprendimientos kuna hasta chukupje ukanakampe sarantapje asin kaisa Argentina Jujuy ukan kunjamasa hakabe kunjamasa qamapje uksanja sañane a ver aksat sariri ma wainaha hakijas España Jujuy uka ma tawaqom pisanyan o hanuka ma tawaqosa uka Jujuy wainambe hakijas sariri España kunhams uksan qamabe hilata licenciado el qabaga casa hilata Isaac ma القنطة no kunante ja wairana que uksa tawaqona kape phalake tawaqona que huasan que Bolivia mercancías en cambio juntas y para que adquiere el rato que la nacionalidad, ¿no? Nacionalidad de dos componentes, ¿no? Mayaja turismo mantasmana cuando residencia temporal o capstasta. Copamara aquí cuando mayan papskelat. Cuando kimsagan residencia permanente yo conecta.
Chajumate kunalto deja ma señal Isaac como Erasmus al solteros, ¿no? Con Jujuy van tratarse, pues yo que es nacionalidad chula porque estamos por matrimonio con la ciudadana argentina. Nacionalizado, Ucamajas, Claro, Ucamajas, como argentino boliviano. Hay como Erasmus, ¿no? Curioso saber aquí es más que tienes doble nacionalidad. Acá no es boliviano aquí, con argentino aquí, claro, obviamente nacionalizado, ¿no? Como esos componentes ahí, ¿no? Ucatichaja, acá anchi nayak salirist, digamos que más Jujuy estaba con paquichas crist, acá access arabi na jamun crist, access arabi jamai kupariatich crist, inas upahan mun harekchis pate, pero la cosa es que ukamai na chimahan amuyuhan utkaspach, ¿no? Por decir nomás, ¿no? Ma qinaqina o ma moseñada, ma fustasin yatirist o munirist. Inasan huparoja kunara aquí saspa kumana kasti utkarek pachay hanicha. Tío, pero ni clases que es man, fíjate, Isaac, tu cultura aymara está, ¿no? Caja, cada de esa deja siempre implanta su cultura. Siempre implanta. Gato Jujuy tijado cual gato jovinaca, boliviano toqueta, comunidad boliviana, Buenos Aires, en octubre, para que tenía gran poder que por cómo han entrado aquí. Más bien contagia a los que están, algunos ni siquiera son bolivianos, pero igual se notan y bailan. Jujuy quieren que ya entonces bailan. Claro, por supuesto. Hay una entrada con 25 a 30 comparsas prácticamente. Es increíble, ¿no? Como te decía antes, porque para mí llegar a Jujuy es llegar a Bolivia. Es un lugar muy bonito, en tema de clima es un paraíso, hermano Isaac. No es tan caliente ni tan calor, un poquito más mejorado que Tarija. El Estado argentino, bueno, en el pasado han estado muy bien, hoy están complicados. La inflación en Argentina ahorita está por las nubes. Ahorita hacer turismo para Argentina está muy lindo. Tú te vas con 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos, te puedes pasear y te alcanza la plata. ¿Por qué? Porque la moneda argentina, los pesos argentinos está bajo. Entonces, tranquilamente vos puedes hacer turismo, no tienes que gastar mucha plata, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, que Hilata Nelson, ma hilaja haust aniripe teléfono toquet got. Ani inas pach, ¿no? Gotopaxi. Ma familia Brasil marcan canaxi. Ukatchak wawane Brasil marcan got. Educación bajo quita inasas. Jujuy o Argentina usan educación con jama pachasa nit amuyang. No, hermano, mira, a ver, yo tuve la oportunidad de dictar clases en la Universidad Nacional de Jujuy. Me han invitado, he dictado filosofía. Ahí se ve los bachilleres cómo están, cuál es el componente de nivel educativo. Yo diría, no está mejor que nosotros. En el norte argentino hablo, no te puedo hablar lo que es el sur, lo capital federal, ese lado no. Pero en el norte sí, todavía hay muchas falencias en el tema educativo, se tiene que trabajar bastante. En Argentina hace tiempo que no se ha hecho una reforma, no. Más bien en nuestro país hay una dinámica permanente de cuestionamiento, de dinámica de poder, digamos, construir cada vez más acorde a lo que es la tecnología, y eso es muy importante, ¿no? Importante, entonces, más o menos, Bolivia está un poco mejor en el tema educativo que Jujuy o Argentina. Sí, sin duda, eso lo puedo decir porque, como te digo, dicté clases allá, también visité muchos centros. Hay una unidad educativa que se llama República de Bolivia, fui 2 veces padrino en esa unidad educativa también. Y bueno, es clarísimo, ¿no? Hay muchas necesidades en tema educativo, no siempre es suficiente. Lo que pasa es que en Argentina es un país federal, sí. Entonces hay lugares que están muy bien y hay lugares que no, porque la riqueza que se genera, los lugares que tienen, por decirte, petróleo o ganadería, etcétera, etcétera, tienes mayor oportunidad, pero hay lugares que no, entonces también sus oportunidades son menos. Eso es el problema, no hay mucho equitativismo, digamos. Entonces, ese federalismo y con autonomías no, o sea, no se compara, y si comparamos no es, digamos, autonomía de nosotros en Bolivia es otro. Es totalmente distinto, totalmente. Por ejemplo, allá hay una policía federal. La policía federal es que puede controlar las 24 provincias. Y después hay policía provincial, aquí sería departamento, ¿no? Allá dicen provincia. Entonces, la policía provincial no tiene tuición, por decirte, aquí en La Paz nomás sería, ¿no? Ya pasa Oruro, ya nada que ver, ¿no? Y ya no es nada. Ya no es nada. Entonces, tiene varias implicancias lo que es el federalismo, y por eso también he visto de que no siempre tiene cosas muy positivas el federalismo. La autonomía en Bolivia es muy distinto, es equiparación de oportunidades, y creo que es, yo diría, una de las mejores planteadas la autonomía boliviana, ¿no?
Importante. Kamsaptas hila kuyakanaka ukamawa hiwasanaka yatiñara kitana ma hukapacha hukaksa yatiñani. A ver, vecino una cata, ¿no? A ver, hiwasaja Bolivia y Argentina ma vecino tanay wat. Ani piniasa comunidad anah untas tante, anjita ma comunidad untas tanay, ¿no? Acá uksan wali apucha prijay wat hiwasaja nire quizás acá unikata sikichijay sasa yukams palsnay, pero hiwas kamaja Argentina peja untas na ayukamaya una pachati maineja hilata Nelson Hopa Argentina marca Sarawatan ukan irnaq aniwata inasa hani kitiros ukam instante hani kitis acá wakichor hutkare kiteja sabe que hermano nayaja ukam akamaos hani pero wali wakiskiri aquí ukam anjit huma estas hilata huma amui pachata entonces Argentina marcan ukamata pasas entonces Nelson a ver como es importante wali wakiskirite ankaja marcan agar mistaña o hanukaja acá marca sanakpun akan khamasis knan han kauksar knate kun jamás maine kun jamás muy aspaja a ver cómo es Gilata Nelson. El Gilata Isaac, mira, un tema bien importante has tocado. O sea, vos, digamos, lees, te preparas, eres una persona muy dinámico, activo, digamos, académicamente, pero si no sales de tu zona de confort, se llama eso, ¿no? Si no sales más allá, prácticamente no te imaginas cómo realmente es el mundo. Yo recomendaría mínimamente al año viajar a un lugar acorde a tu bolsillo. Pero hay gente que no sale, hermano. Simplemente es su casa, su trabajo, sus vacaciones, su casa, trabajo. No, pues no tiene sentido eso. Para entender la realidad del mundo entero, hermano Isaac, tienes que salir fuera del país. Ahora, obviamente dirá, pero no tengo plata. No, pero no siempre es plata, ¿no? Ahí, como si vos tienes alguna oportunidad de salir. Yo, gracias a Dios, visité muchos países de Latinoamérica. Visité también China el año 2013. Por ejemplo, China es otra realidad, hermano Isaac. Nosotros China creo un poquito, a ver, mira, mientras a ver. Yo he visitado 3 provincias en China. Primero llegué a Beijing, a la capital. Es, ¿cómo te puedo decir? Es otra realidad, es otro mundo, hermano. Cuando yo llegaba, bueno, hemos estado como 15 o 20 días en China. Cuando yo llegaba allá, empezando de nuestro avión, bien chiquitito nuestros aviones, ¿no? Allá son aviones gigantes, grandes. Su aeropuerto es tan grande que hay dentro del aeropuerto hay tren. Por ejemplo, en Ámsterdam, Holanda, es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, y dentro del aeropuerto hay tren que tienes que trasladarte para hacer, digamos, vuelo de internacional de un lugar a otro lugar. En China es tan gigante, es un país de 1.600 millones de habitantes. Yo ahí, por ejemplo, manejaba esa tarjeta de débito, Isaac. Y me miraban como a dinosaurio, porque ya es tan arcaico la tarjeta de débito que aquí todavía muchos conocemos como si fuese moda, pero allá es tan arcaico que no, ya todo es digitalizado, ya con QR. Ahora estamos entrando de a poquito también, ¿no? En el sentido de QR. Entonces hay que avanzar, por eso para mí es importante dinamizar todo, avanzar en todo sentido, y lo más importante es industrializar nuestro país, ¿no? Viendo estas realidades, no tanto ser exportador de materia prima, sino industrializar, vender completo. Si vendemos tomate, tenemos que vender ketchup, pues, hermano. Importante. A ver, no sé, a ver, Nelson. Los chinos comen arroz. ¿Es verdad o no es? No, es arroz. Mira, yo, a ver, bueno, comen de todo. Un chino me dijo allá, mira, aquí se come todo lo que se mueve. ¿Se entiende? Sí. Todo lo que se mueve, o sea, hasta la mosca, dice, pero claro, la mosca se mueve, pero aquí se come todo lo que se mueve, dice. Sí, es su base alimenticia, es el arroz. Mira, ellos hacen hasta whisky de arroz. Whisky de arroz, un whisky muy bueno. Prácticamente, a ver, visité, como decía, dos provincias allá, Loyang, donde es un estado, una provincia donde hacen importaciones hacia Latinoamérica. Ahora yo, por ejemplo, yo tenía un concepto antes de China, ¿cómo tenía? Cuando no conocía, ¿sabías? No, los chinos no sirven. Ese era mi concepto mío. Pero cuando yo visité allá, no, o sea, habían sabido fabricar 4 tipos de calidad. Ellos dicen, Latinoamérica, no, es que buscan barato, ya, hay que nomás fabricar como es nomás. Como para él. Como para el precio, digamos, ¿no? Pero ellos también exportan a Estados Unidos, exportan a Europa, entonces su marca, su trabajo es de primera. De calidad.
Aquí, por ejemplo, he descubierto también que muchos importadores bolivianos van allá y dicen, por decirte, digamos, vamos a poner otra vez ejemplo, quiero que me lo hagas así igualito. ¿Cuánto quieres? 1 millón de así quiero. Muy bien. ¿Cuánto? Esto, digamos, el chino te pone un precio, $1 por cada uno. No, pues muy caro. ¿Cuánto tú me puedes pagar? Te puedo pagar 0,50 centavos de dólar. Muy bien, a ese precio te lo hacen y obviamente no aguanta, pues, ¿no? Entonces, eso había sido la realidad de los importadores, pues, particularmente debe ser para un poco lucrar, no sé. Tendría que ver en nuestro país, que se llama en otros países, que hay control de calidad. Aquí falta eso, ¿no? Por ejemplo, en cualquier país, en Argentina también, todas las cosas que compras y han pasado todos por control de calidad y recién pasa al consumidor. Y es acá es importante implantar eso. Kujakanaka ukamawa aruskip astana amuisipan wal khani sapachata ya uka hilam a ver wal parlañan sasina akharuna kataki hawilt aniyani hilata Nelson Guarachi mamani Juparo saskayatan qailtan khana yaxsaskwa hilana sasinks mawa hilata Nelson Juparo hawilt antan kupa ya thata taraki wa chaq khinjas kiusin hilata Nelson ya khahilana ka purtani pharaki akharunwa hilata Nelson Juparo hawilt aniyan kotha ya kawer kuna nak unihanitan uksamarkan kuna mas sasasin ast ukana katwa yatianyan kuna teksu yatianyan ha hiwasaha amuit asere kinyan tuktanya de hilatan Nelson akampi wawasin amner profesor tigre ukana kat yati cheser escuela tercero basic satana no nana ka chikona ka amuya pare ka tigre aka kolit ukipahan hakpachas o sea, ¿qué tan importante había sido Yaká marcana con Ihaña? A ver, Hilata Nelson, muchas gracias. Karona ganó a Wilton Ham por Tanita o Aliki Kisinkam. Y Kisinkam Hilata Isaac, Chagaron Tawayan y Takpacha Radio Nakaro, un chiquito de Carlos como las redes sociales, Argentina Marcaron Tawaraki, con la de Hilat Kuyakanaka Guarata, amigo de Coxon Haraki, Ukamaraki, Hilata Isaac, con el de Jovilta Quitatu por Taneo Joaquín Chavemaro, con el de Chagas Guardias, Kivaros Kipta y Hivaskam. Ahí aquí para Hilata Isaac.